El aire en el restaurante de Hotel Gardenard estaba tan cargado de dinero que casi se podía saborear un sabor metálico de riqueza antigua y ambición nueva. Para la mujer conocida como Kate, sabía a cenizas. Cada noche navegaba por este mundo de opulencia silenciosa, un fantasma con un uniforme negro impecable, su rostro una máscara de indiferencia educada. Pero esta noche era diferente. Esta noche, el hombre que había destrozado su mundo, el hombre que le había robado su futuro y roto su familia, estaba sentado en la mesa 7, Dominique Armitage, el multimillonario CEO. No la reconoció. Para él, ella era solo parte del mobiliario, una camarera sin nombre para ser ignorada y pronto burlada en un idioma que él creía que era su escudo secreto. Estaba a punto de aprender que algunos secretos no permanecen enterrados y que algunos fantasmas saben cómo responder. El rítmico tintineo de los cubiertos contra la porcelana era la banda sonora del purgatorio de Katrina Petrover. Aquí, dentro de las paredes drapeadas de terciopelo del templo de exceso gastronómico de Manhattan, Etalgards, ella no era Katrina. Era Kate, un nombre tan simple y funcional como el delantal almidonado atado firmemente alrededor de su cintura. El nombre era un escudo, un manto aburrido para ocultar a la mujer brillante y herida debajo. 5 años. Habían pasado 5 años desde que su nombre se pronunciaba con respeto en las salas de juntas. 5 años desde que el mundo estaba lleno de promesas. En aquel entonces, Katrina Petrova era un nombre sinónimo de innovación. Graduada del MIT a los 20 años con maestrías dobles en ingeniería química y energía sostenible, ella fue la arquitecta del proyecto Helios. Una tecnología revolucionaria para la producción de hidrógeno verde que prometía cambiar el mundo. Su padre, el Dr. Alistair Petrova, un académico célebre, había invertido todos sus ahorros y su reputación en su pequeña startup. Estaban a punto de asegurar la financiación de la etapa final. Sus datos eran irrefutables. Su prototipo, un éxito rotundo. Y entonces Dominique Armitage entró en sus vidas. Era encantador, persuasivo, una estrella en ascenso en un gran conglomerado de energía. Hablaba de asociaciones, de escalar su visión globalmente. Trajo abogados con contratos que brillaban con promesas. Ellos, confiados e idealistas, firmaron. Compartieron todo, la investigación, los algoritmos centrales, la fórmula patentada del catalizador que era el corazón de Helios. 2 meses después, la asociación se disolvió a través de una brutal laguna en la letra pequeña del contrato. Armitage, usando sus propios datos, solicitó patentes competidoras bajo su corporación, Armitage Global. Simultáneamente, se lanzó una feroz campaña de desprestigio acusando al Dr. Petrova de fraude académico y falsificación de datos. Sus inversores se retiraron. Fueron demandados por incumplimiento de contrato. Perdieron todo. El estrés destrozó la salud de su padre, dejándolo como un hombre roto. Y el nombre Petrova se convirtió en una maldición. Katrina, enfrentando una montaña de amenazas legales y con su propia reputación hecha jirones, desapareció. Vagó trabajando en empleos menores bajo nombres falsos. El fuego en sus ojos se redujo a una brasa tenue y latente. Terminó en Nueva York, la misma ciudad donde Armitage ahora reinaba como un titán de la industria. Trabajar en Etalgards era un tipo especial de autoflagelación. Era un lugar que él frecuentaba, un lugar donde podía observar a su torturador, estudiarlo y esperar. No sabía exactamente por qué. Una oportunidad, un desliz, o tal vez solo un recordatorio nocturno de lo que estaba luchando por recuperar. Su vida era una rutina espartana. Un pequeño apartamento en Queens compartido con otros 2 soñadores en apuros, largos viajes en metro. Turnos de 12 horas equilibrando bandejas de vieidad selladas y sirviendo copas de vino de $100 para personas que gastaban más en una sola comida de lo que ella ganaba en un mes. Y las noches, esas eran las peores. Las noches eran para investigar, para indagar, para armar el rompecabezas laberíntico del fraude de Armitage.
Mantenía un servidor encriptado secreto, una sala de guerra digital llena de cada fragmento de evidencia que podía encontrar, correos electrónicos antiguos, archivos corporativos enterrados. Testimonios de otros ingenieros que él había quemado. Tenía una montaña de evidencia circunstancial, pero le faltaba lo único que necesitaba, una confesión directa, una prueba irrefutable. Kate, mesa 7, llamó María, la gerente estricta pero justa del restaurante, su voz cortando la oscura ensoñación de Katrina. Es el señor Armitage. Se precisa. Es un gran propinador, pero no tiene paciencia. El corazón de Katrina latía con fuerza contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula de su propia creación. Alisó su delantal, sus manos temblando ligeramente antes de cerrarlas en puños. Control, precisión, eres invisible. Repitió el mantra que la había ayudado a superar innumerables noches como esta. Tomó los menús encuadernados en cuero, su rostro asentándose en la máscara serena y vacía de Kate, la camarera. Al acercarse a la mesa, la presencia de él la golpeó como un golpe físico. Dominique Armitage era exactamente como lo recordaba, solo que más. Su traje era una armadura a medida de seda oscura. Su reloj, un Patek Philippe discretamente brillante que probablemente costaba más que su educación universitaria. Su cabello con mechones plateados estaba perfectamente peinado, su mandíbula afilada, sus ojos de un tono azul ártico escalofriante. Escaneaban la sala con el desdén casual de un depredador que sabe que está en la cima de la cadena alimenticia. Estaba flanqueado por dos hombres. Uno era Gerard Finlay, su jefe de operaciones perpetuamente adulador, un hombre cuya columna parecía haber sido estirpada quirúrgicamente para facilitar el servilismo. El otro era un hombre de rasgos afilados en sus últimos 50 años, con ojos cansados y un traje caro pero menos ostentoso. Katrina lo reconoció de su investigación, Winston Chen, el abogado principal de Armitage, el arquitecto de los contratos que habían destruido a su familia. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Etal Guards, dijo Katrina, su voz un monótono suave y practicado. Distribuyó los menús, sus movimientos fluidos y eficientes. Evitó mirar directamente a Armitage, enfocándose en un punto justo detrás de su hombro. Para él, ella era menos que una persona, era una función, un par de manos para entregar su comida. Este era su camuflaje. Armitage ni siquiera la miró. Ya estaba inmerso en una conversación con Finlay, su voz un murmullo bajo y confiado que dominaba el espacio a su alrededor. La Junta está nerviosa por las proyecciones trimestrales de la división Helios. Gerard, diles que se relajen. El acuerdo con Alemania se cierra la próxima semana. Una vez que la planta de Múnich esté operativa, nuestras acciones se dispararán. El nombre Helios fue un cuchillo girando en sus entrañas. Su proyecto, el trabajo de su vida. Ahora era su división, su camino hacia una riqueza aún mayor. Sintió una oleada familiar de rabia ardiente, pero la reprimió, enterrándola profundamente bajo la calma gélida que había cultivado durante años. Se quedó en silencio, con el bolígrafo sobre su libreta, esperando. Finalmente, Armitage agitó una mano despectiva en su dirección. Empezaremos con una botella de Petrus del 82, ordenó, sin preguntar. Una excelente elección, señor, murmuró Katrina, retirándose de la mesa. Mientras caminaba hacia la bodega, el peso de su engaño y la ardiente injusticia de todo ello se asentaron pesadamente sobre sus hombros. Él estaba allí celebrando el éxito de su robo mientras ella le servía vino. La ironía era tan densa, tan sofocante, que apenas podía respirar. Pero la noche era joven, y Katrina sabía algo que Armitage no un depredador nunca es más vulnerable que cuando cree que está completamente seguro. El Petrus de 1982 estaba alojado en el Santa Santorum climatizado de la bodega de Etal Guards, una botella que costaba el equivalente a 6 meses de alquiler de Katrina. Manejarla se sentía como sostener una bomba.
Sus manos estaban firmes mientras realizaba el ritual de presentación y descorche, sus movimientos perfeccionados por meses de práctica. Sirvió una pequeña cantidad para que Armitage la probara. Él giró el líquido carmesí profundo en su copa, inhaló su bouquet con aire de conocedor y dio un asentimiento satisfecho sin hacer contacto visual. Mientras llenaba las copas de Finlay y Chen, permaneció dentro de la burbuja de su conversación, un satélite desapercibido. Hablaban de fusiones, de adquisiciones hostiles, de precios de acciones y compras apalancadas. Era un lenguaje de poder y conquista, y cada palabra raspaba el alma de Katrina. Ella era ingeniera, constructora. Había querido crear, innovar, resolver uno de los mayores problemas del mundo. Estos hombres solo sabían adquirir y desmantelar, consumir. Las auditorías de seguridad finales de los reguladores alemanes llegaron, dijo Finlay, su voz resumando admiración por su jefe. Estaban impresionados, Dominique. Absolutamente sorprendidos por la eficiencia del catalizador de cromo trivalente. Dijeron que nunca habían visto un rendimiento tan alto. Katrina se congeló por un microsegundo, su mano flotando sobre la copa de Winston Chen. El catalizador de cromo trivalente. Ese era el ingrediente secreto. Su formulación única y revolucionaria, el resultado de 1000 noches sin dormir en el laboratorio, un detalle tan específico y propietario que nunca había sido publicado. Nunca compartido con nadie fuera de su equipo inmediato. Y con Dominique Armitage. Escuchar eso pronunciado tan casualmente por la boca de su lacayo se sintió como una violación física. Completó el servicio sin un temblor, colocando la botella en la mesa con un clic suave. Tomó sus pedidos de cena, bistec wagyu para Armitage y Finlay, un simple pescado para el abogado que parecía tener un caso perpetuo de indigestión. Mientras se giraba para irse, Armitage la miró por primera vez. Sus ojos azul ártico la recorrieron, no con reconocimiento, sino con una evaluación analítica fría. Observó su vestido negro simple y funcional, el ligero desgaste en el cuello que no había notado esa mañana, la leve sombra de agotamiento bajo sus ojos. Era la mirada que un hombre le da a un objeto que está a punto de descartar. Luego se volvió hacia Finlay y, creyéndose perfectamente aislado por el privilegio lingüístico, cambió al alemán. Mírala, Gerard, comenzó, su alemán nítido y arrogante. La sangre de Katrina se heló. Alemán. Su madre era de Múnich. Katrina había pasado cada verano de su infancia allí con su oma y opa. No solo era fluida, era nativa. El alemán era el idioma de sus nanas, de sus primeros cuentos de hadas, de su corazón. Escucharlo usado como un arma contra ella fue un shock profundo. Finlay, cuyo alemán era claramente menos pulido, soltó una risita servil. Ja, was ist mit ihr? Dijo, inseguro. ¿Qué pasa con ella? Armitage tomó un sorbo lento de su vino, sus ojos aún siguiendo a Katrina mientras se alejaba. Nada más que un cliché cansado. Una cara bonita amargada por la vida. Probablemente alguna actriz o artista fracasada, ahora sirviendo nuestros vinos caros y soñando con lo que podría haber sido. Las palabras golpearon a Katrina con la fuerza de piedras arrojadas. Siguió caminando, su espalda recta, su paso uniforme. Podía sentir sus ojos en ella, sentir el calor de su condescendencia. Llegó a la puerta batiente de la cocina y la empujó, su fachada de calma sosteniéndose justo lo suficiente para quedar fuera de vista. Dentro, entre el clangor de ollas y el siseo de la parrilla, se apoyó contra un mostrador de acero inoxidable frío, su respiración entrecortada. No era solo el insulto. Era la arrogancia impresionante, la certeza absoluta de que era intocable, de que las personas que lo servían no eran reales, no completamente humanas, y ciertamente no capaces de entender su mundo o su idioma. Ben, otro camarero, le lanzó una mirada preocupada. ¿Estás bien, Kate? Pareces haber visto un fantasma. Estoy bien, logró decir, su voz tensa. ¿Un fantasma? Oh, él había visto uno.
Solo que aún no lo sabía. Una furia lenta y fría comenzó a reemplazar el shock inicial. Este era el momento. Este era el momento de arrogancia que había estado esperando, aunque nunca imaginó que sería así. No solo la había insultado, sino que había abierto una puerta. La había invitado a su mundo privado, asumiendo que no podía entender el idioma hablado allí. Le había entregado el arma perfecta. Su mente corría, años de planificación y paciencia convergiendo en un solo punto agudo de acción. Su teléfono estaba en su casillero. En su bolso había un pequeño grabador digital de alta fidelidad, un hábito que había adoptado, siempre esperando captar algo. Pero aún no lo necesitaba. Primero, necesitaba dejarlo cómodo. Necesitaba más que un insulto personal. Necesitaba que hablara de ellos. Necesitaba que confesara sus crímenes en el idioma que él pensaba que era su escudo. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, alisó su delantal y recompuso sus facciones en la máscara plácida de Kate. Levantó la bandeja con los aperitivos. Cuando regresó al comedor, ya no era solo una camarera. Era una cazadora, y su presa acababa de caminar despreocupadamente hacia su trampa. Colocó los aperitivos en la mesa, sus movimientos deliberados y gráciles. Guten Appetit, meine Reine, dijo suavemente, su acento americano enmascarando perfectamente su fluidez. Disfruten de sus aperitivos, caballeros. Finlay dio un pequeño sobresalto de sorpresa, pero Armitage simplemente gruñó, descartándola de nuevo. No lo había notado. Estaba demasiado aislado por su propio ego. La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que se ahorcara. Llegó el plato principal. Katrina sirvió los bistecs perfectamente sellados y el delicado pescado, sus manos una imagen de eficiencia tranquila. Se movía alrededor de la mesa con una quietud fantasmal, rellenando vasos de agua, asegurándose de que las copas de vino nunca estuvieran vacías. Era la camarera perfecta, atenta pero invisible, y su discreción era la clave de su estrategia. Los hacía olvidar que estaba allí. Los hacía descuidados. Envalentonado por el vino y su propia importancia, Armitage continuó su conversación con sus tenientes en alemán. El tema volvió de los elogios generales del mercado a los detalles específicos del proyecto Helios. Esto era lo que Katrina había estado esperando. Su corazón latía con un ritmo lento y pesado contra sus costillas. La genialidad real no fue la tecnología en sí, presumió Armitage, recostándose en su silla y girando su vino. Fue como la adquirimos. El viejo Petrova, un tonto brillante. Pensó que estaba salvando el mundo. No leyó la letra pequeña. Winston Chen, el abogado, se movió incómodo. Dominique, murmuró, su mirada nerviosa dirigiéndose hacia Katrina. Tal vez no deberíamos discutir esto aquí. Armitage se burló, agitando una mano despectiva. Relájate, Winston. La camarera. Apenas entiende inglés, mucho menos el alemán de un hombre culto. Solo está aquí para recoger platos. El desprecio crudo en su voz fue una herida fresca. Pero bajo el dolor, un fuego frío se estaba construyendo en las venas de Katrina. Estaba cayendo directo en la trampa. Sigue hablando, Dominique. Sigue cavando tu propia tumba. Gerard Finlay, siempre el adulador, intervino. Tiene razón. Petrova y su hija eran tan ingenuos. Prácticamente nos entregaron las llaves del reino. La mención de su nombre real, pronunciado por estos hombres en este contexto, se sintió como una profanación. Katrina luchó por mantener su expresión neutral, enfocándose en doblar una servilleta con meticuloso cuidado en una mesa vacía cercana, posicionándose justo dentro del alcance auditivo. Armitage rió, un sonido bajo y cruel. La hija era el verdadero peligro. Katrina, aguda, demasiado aguda para su propio bien. Vi su expediente. Desapareció de la faz de la tierra después del escándalo. Probablemente trabajando en algún laboratorio de tercera, ahora mezclando químicos por el salario mínimo.
Una lástima, qué desperdicio. Cada palabra era un martillazo, desmantelando el muro que había construido alrededor de sus emociones. Pero con el dolor vino la claridad. Él la recordaba. Sabía que ella era la verdaderamente detrás de todo, y la veía como una amenaza que había neutralizado con éxito. Estaba regodeándose de su destrucción percibida. Ahora llegaba el momento crítico. Necesitaba más que admisiones de negocios astutos e insultos personales. Necesitaba algo concreto, algo que pudiera usarse. Chen, aún luciendo incómodo, empujaba su pescado por el plato. La ética de todo esto. A veces me mantiene despierto por la noche. Éticas son un lujo para perdedores, Winston, respondió Armitage fríamente. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador, un susurro que Katrina se esforzó por escuchar. Este era el momento. Se acercó sutilmente, fingiendo inspeccionar una mancha de vino en la alfombra. Lo único complicado que queda es el backbone del servidor original. Los datos crudos de Petrova. Nuestro equipo de ti lo limpió, pero la encriptación central era elegante. Tuvimos que eludirla. Pero los archivos originales están archivados en una bóveda digital por si alguna vez los necesitamos para combatir futuros desafíos de patentes. Finlay se inclinó, intrigado. ¿De eso es seguro? Armitage sonrió con suficiencia. Más seguro que Fort Knox. El acceso requiere una clave de 2 factores, mi escaneo biométrico y una contraseña alfanumérica. Un pequeño recuerdo de la fuente de mi éxito. Tomó otro largo trago de vino, su ego ahora completamente en control. La contraseña es Helios Tochter 98. Un poco de ironía, ¿no crees? Katrina sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Helios Tochter 1998, la hija de Helios. El año en que ganó su primera Feria Nacional de Ciencias, el momento en que su camino en la vida quedó establecido. Era un detalle tan personal, tan específico, tan absolutamente cruel que solo podía haber sido elegido por un hombre que disfrutaba del carácter absoluto de su victoria. No solo había robado su trabajo. Había convertido un recuerdo querido en la llave que lo mantenía alejado de ella para siempre. Esto era todo. Esto era más que una prueba irrefutable. Era la llave para todo el arsenal. Tenía que grabarlo. Se enderezó, su compostura una máscara de acero. ¿Está todo a su satisfacción, caballeros? ¿Puedo traerles algo más antes del postre? Preguntó con su voz insípida de Kate. Nein, das ist talles. Danke, gruñó Armitage, despachándola de nuevo. Mientras recogía los platos del plato principal, su mente era un torbellino de cálculos. Necesitaba llegar a su casillero, tomar el grabador y hacer que lo repitieran. Pero, ¿cómo? Crear una escena era demasiado arriesgado. Necesitaba una razón para regresar, un momento de distracción. Llevó los platos pesados de vuelta a la cocina, su mente acelerada. El plan estaba tomando forma, audaz y aterrador. No lo expondría mañana. No lo filtraría a la prensa la próxima semana. Lo haría aquí, ahora mismo, en su jaula dorada, donde su poder se sentía más absoluto. Había sido un fantasma durante 5 años. Era hora de una resurrección. En el santuario caótico de la cocina, las manos de Katrina se movían con velocidad practicada, pero su mente estaba a millas de distancia, construyendo y deconstruyendo su plan. Una confrontación directa era demasiado simple. Él lo negaría todo, usaría su poder para aplastarla en el acto. Necesitaba pruebas irrefutables y necesitaba una audiencia. Sus ojos se posaron en una botella de Grand Marnier utilizada para los crepes Suzette, un postre a menudo preparado en la mesa. Era perfecto, un poco de teatro, una razón para quedarse. Rápidamente caminó hacia los casilleros de los empleados en la parte trasera, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Forcejeó con el candado, sus dedos de repente torpes.
Dentro de su mochila gastada, debajo de un libro de texto sobre física de partículas avanzada que leía en el metro, estaba el pequeño grabador digital del tamaño de una pluma. Lo encendió, la pequeña luz roja parpadeando al cobrar vida, y lo deslizó discretamente en el bolsillo del pecho de su delantal, oculto por un pliegue de tela. Tomó una respiración profunda, recomponiéndose. La máscara de Kate había desaparecido. Cuando saliera de nuevo, sería Katrina Petrova. Regresó a la mesa 7 con los menús de postre y una pequeña libreta, sintiendo un cambio profundo en la atmósfera. El vino había estado fluyendo, y la arrogancia de Armitage había madurado en una condescendencia total. Él y Finlay ahora se reían del reciente fracaso de una empresa rival. Disculpen, caballeros, dijo Katrina, su voz aún tranquila, pero ahora impregnada de una nueva resonancia acerada. ¿Les gustaría postre o café? Armitage no la miró, dirigiéndose en cambio al menú. Tomaremos los crepes Suzette y trae una botella de Chateau de Yquem. Una excelente elección, dijo Katrina. Se preparará para ustedes en la mesa. Este era su escenario. Regresó con un carrito cargado con todo el equipo necesario, una sartén de plata, un quemador, naranjas, azúcar, mantequilla y la botella de Grand Marnier. Los otros comensales en las mesas cercanas observaban con leve interés la preparación del postre, un pequeño espectáculo teatral. Mientras comenzaba meticulosamente el proceso, derritiendo la mantequilla, añadiendo el azúcar, exprimiendo el jugo fresco de naranja, mantuvo sus oídos atentos a su conversación. Pero habían vuelto al inglés, discutiendo el mercado de valores. Necesitaba provocarlos. Necesitaba el alemán. Necesitaba la contraseña grabada. Mientras se preparaba para flambear la salsa, hizo una pausa. Con el fósforo largo en la mano, miró directamente a Dominique Armitage, encontrando realmente sus ojos por primera vez en toda la noche. Por una fracción de segundo, un destello de confusión cruzó su rostro. Ahora veía a una persona, no a una función. Habló, su voz baja y clara en un alemán académico impecable. Disculpe, señor Armitage. Escuché por casualidad antes. Sonaba como si estuviera discutiendo sobre encriptación de datos. Es un campo fascinante. El efecto fue instantáneo y sísmico. Toda la mesa quedó en silencio. La mandíbula de Gerard Finlay cayó, un trozo de pan olvidado a medio camino de su boca. El rostro de Winston Chen palideció, sus ojos abiertos con un horror naciente. Pero fue la reacción de Armitage la más profunda. La máscara de suficiencia y diversión se desvaneció, reemplazada por una mirada de absoluta incredulidad y conmoción. La miró como si acabara de brotarle alas. «Was hast du gesagt?» Tartamudeó, su arrogancia momentáneamente destrozada. «¿Qué dijiste?» Katrina continuó, su voz ganando fuerza y precisión con cada palabra. Encendió el fósforo y, con un movimiento, lo tocó en la sartén. Una llama azul y naranja brillante estalló, iluminando su rostro, ahora endurecido como granito. Dije que es fascinante, repitió, su voz cortando el silencio del comedor ahora atento, especialmente la clase de arrogancia que lleva a un hombre a alardear de la contraseña de su mayor crimen al alcance de desconocidos. Es casi poético en su estupidez. Armitage estaba de pie ahora, su rostro una máscara de furia atronadora. ¿Quién demonios eres? Katrina terminó calmadamente de preparar el postre, doblando los crepes en la salsa llameante, la luz del fuego danzando en sus ojos, que ardían con una furia fría y justa que había sido reprimida durante 5 largos años. Dijiste que era aguda, demasiado aguda para su propio bien. Dijiste que era el verdadero peligro. Te jactaste de que probablemente estaba mezclando químicos por el salario mínimo en algún lugar. Colocó un crepe Suzette perfectamente preparado frente a él. No estabas muy equivocado, señor Armitage. Estaba mezclando líquidos para ganarme la vida, aunque el margen de ganancia en este Grand Marnier es un poco mejor que el salario mínimo.
Se enderezó, su postura ya no la de una camarera deferente, sino la de una igual, una adversaria formidable. Mi nombre es Katrina Petrova. El proyecto Helios fue el trabajo de mi vida. ¿Y tú? Dijo, su voz bajando a un susurro casi más aterrador que un grito, eres un ladrón. Un jadeo colectivo recorrió las mesas cercanas. María, la gerente, se apresuraba, su rostro una mezcla de confusión y alarma, pero todos estaban congelados, atrapados en la atracción gravitacional del drama crudo y sin filtro que se desarrollaba ante ellos. Dominique Armitage la miró fijamente, su rostro ceniciento. El fantasma de su pasado estaba frente a él, con un uniforme de camarera y sosteniendo el poder para arruinarlo completamente. El nombre de Katrina Petrova flotaba en el aire, una acusación, un veredicto y una promesa de retribución todo en uno. La trampa no solo estaba lista. Había sido activada con una precisión impresionante. Por un largo momento, el único sonido en el restaurante fue el suave siseo desvaneciente del quemador en el carrito de Katrina. El opulento comedor de Talgard se había transformado en un tribunal, y todos, comensales, personal y los propios hombres de Armitage, eran el jurado. Armitage se recuperó primero, su conmoción transformándose en pura rabia. Su personaje de capitán refinado de la industria se disolvió, revelando al matón despiadado debajo. Esto es absurdo, bramó, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. Esta mujer está loca. Es una ex empleada descontenta. Nunca la he visto en mi vida. Se volvió hacia la gerente que se acercaba. María, saca a esta lunática de aquí. Está acosando a mis invitados. La haré arrestar. María miró del rostro apopléjico de Armitage al de Katrina, inquietantemente tranquilo. Kate, ¿qué está pasando? Antes de que Katrina pudiera responder, Gerard Finlay se apresuró a defender a su jefe. Está mintiendo, Dominique. Esto es una trampa, un chantaje. Pero Winston Chen, el abogado, permaneció en silencio. No estaba mirando a Katrina. Estaba mirando el pequeño pliegue casi imperceptible en el bolsillo de su delantal, donde una diminuta luz roja parpadeaba como un ojo demoníaco. Lo sabía. En ese instante entendió la profundidad de su error de cálculo. Su rostro, ya pálido, se volvió del color del pergamino. Katrina los ignoró a todos y mantuvo sus ojos fijos en Armitage. Nunca me has visto antes. Eso no es cierto, Dominique. Nos encontramos 3 veces en el laboratorio de mi padre en 2020. La última vez fue el 12 de junio, cuando nos dijiste que tu equipo legal había aprobado el acuerdo de asociación final. Llevabas un traje gris carbón con una corbata azul y derramaste café en los esquemas preliminares del prototipo de Helios. Mi padre fue amable al respecto. Yo no. La especificidad del recuerdo, el detalle mundano del café derramado, dio a sus palabras un peso de verdad innegable. La negación de Armitage comenzó a sonar hueca. Seguridad. Bramó, su compostura resquebrajándose completamente. Sáquenla de mi vista. Eso sería un error, dijo Katrina, su voz bajando, pero sin perder nada de su autoridad. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y lentamente, deliberadamente, sacó el grabador digital. Lo levantó para que todos lo vieran. La pequeña luz roja era un faro de verdad en la sala lujosa y tenuemente iluminada. Creo que este dispositivo, anunció, su voz resonando con claridad, tiene una grabación completa de nuestra conversación de los últimos 15 minutos. La parte en alemán específicamente, la parte donde te burlas de una camarera que asumiste que era poco inteligente, la parte donde admites que mi padre fue un tonto brillante al que engañaste. Y mi favorita personal, la parte donde tan amablemente proporcionaste la contraseña del servidor donde has archivado ilegalmente mi investigación robada. Miró fijamente a Armitage, una pequeña sonrisa fría tocando sus labios. ¿Cuál era de nuevo? Oh, sí. Helios Tochter 98. Un poco obvio, ¿no crees?
Un jurado lo encontrará ciertamente memorable. La dinámica de poder en la sala no solo cambió. Se invirtió con la fuerza de una placa tectónica. Dominic Armitage, el amo del universo, era ahora un animal acorralado. El color se desvaneció de su rostro. Miró a Winston Chen, una súplica silenciosa y desesperada para que su abogado lo arreglara, para que lo hiciera desaparecer. Pero Chen negó lentamente con la cabeza, una mirada de profunda resignación en su rostro. Sabía las ramificaciones legales. Una grabación como esa, hecha en un lugar público donde no hay una expectativa razonable de privacidad, especialmente cuando contiene una admisión de un crimen, era admisible. Era un tiro mortal. Esto es ilegal, balbuceó Finlay, su voz débil. No puedes grabar a las personas sin su consentimiento. En el estado de Nueva York, si puedes, respondió Katrina con frialdad. La ley, otra arma en su arsenal. Es un estado de consentimiento de una sola parte, y como el objetivo de tus encantadores insultos en alemán y la propietaria de la propiedad intelectual que estaban discutiendo, creo que mi consentimiento es suficiente. Se volvió hacia la gerente. María, me disculpo por esta escena. Mi nombre es Katrina Petrova. Durante los últimos 2 años, me has conocido como Kate. Me diste un trabajo cuando no tenía nada, y por eso siempre estaré agradecida. Pero no soy camarera. Soy ingeniera. Y este hombre hizo un gesto hacia Armitage, robó mi trabajo, destruyó a mi familia y me dejó con nada más que un deseo de justicia. Un murmullo recorrió la sala. Los teléfonos móviles comenzaban a aparecer, sus lentes enfocados en el drama que se desplegaba. Esto ya no era una disputa privada. Se estaba convirtiendo en una ejecución pública. Armitage, viendo su mundo desmoronarse, hizo un último movimiento desesperado. Se lanzó hacia ella, su mano alcanzando el grabador. Dámelo. Nunca lo logró. Ben, el camarero que antes le había preguntado a Katrina si estaba bien, se movió con sorprendente velocidad, interponiéndose entre ellos. Era un pie más bajo que Armitage, pero mantuvo su posición. Oye, retrocede, amigo. No tocas a nuestro personal. La presa se rompió. Los otros comensales, que habían estado observando en un silencio atónito, ahora encontraron sus voces. Déjala en paz, gritó una mujer desde una mesa cercana. Escuchamos todo, agregó otro hombre, su teléfono en alto, claramente grabando. Armitage se congeló, su mano extendida, su rostro una máscara de furia impotente. Estaba rodeado. No había aduladores aquí, ni miembros de la junta para intimidar, ni abogados que pudieran silenciar la verdad con papeles. Solo había una sala llena de testigos y un pequeño grabador digital que contenía todo su imperio en su memoria. El fantasma que había intentado exorcizar no solo había regresado, sino que había traído el infierno con ella. Con la amenaza inmediata neutralizada, una calma tensa descendió sobre la sala. El aire estaba cargado de preguntas no dichas. Katrina sabía que tenía su atención, pero necesitaba darles el contexto. Necesitaba que entendieran que esto no era solo un rencor personal. Era una historia de profundas fechorías corporativas. Sosteniendo el grabador como un cetro, se dirigió a la sala, su voz firme y clara, la voz de una científica presentando sus hallazgos. Hace 5 años, mi padre, el doctor Alistair Petrova, y yo desarrollamos un proceso que llamamos Proyecto Helios. Fue un avance en energía sostenible, una forma de producir hidrógeno verde a una fracción del costo y con un 90% más de eficiencia que cualquier método existente. Iba a cambiar todo. Tomó aire, el recuerdo aún doloroso. Éramos una startup pequeña. Teníamos la ciencia, pero nos faltaba el capital para llevarlo a una escala global. Ahí fue cuando Dominic Armitage se acercó a nosotros. No era el CEO de Armitage Global entonces. Era el jefe de adquisiciones de un competidor. Nos prometió una asociación, recursos, una visión compartida.
Miró a Armitage, que estaba congelado, su rostro un lienzo de incredulidad y furia. Mintió. Él y su asesor legal, el señor Chen, aquí presente, redactaron una serie de acuerdos preliminares laberínticos. Enterraron una sola cláusula, la cláusula 27b, profundamente dentro de la agenda técnica. Esta cláusula, que nos aseguraron era un procedimiento estándar, les otorgaba acceso temporal sin restricciones a nuestros datos principales para la diligencia debida. También contenía una disposición de no competencia tan amplia que efectivamente nos prohibiría trabajar en el sector energético durante una década si la asociación final fracasaba. Winston Chen se estremeció, negándose a encontrar su mirada. Estaba mirando su pescado a medio comer como si contuviera los secretos del universo. Confiamos en él, continuó Katrina, su voz cargada de emoción. Subimos todo nuestro archivo de investigación a su servidor seguro. Los algoritmos, las simulaciones y la fórmula para el catalizador de cromo trivalente, el mismo catalizador que el señor Finlay estaba elogiando esta noche. 2 meses después, terminaron la negociación, citando una volatilidad imprevista del mercado. Al día siguiente, Armitage renunció, llevándose nuestros datos con él. Los usó como su boleto dorado para lanzar su propia empresa, Armitage Global, con Helios como su tecnología insignia. Una ola de murmullos de sorpresa recorrió a los comensales. Esto no fue un simple caso de una idea robada. Fue un atraco corporativo meticulosamente planeado. Pero no se detuvo ahí, dijo Katrina, su voz endureciéndose. Para cubrir sus huellas y desacreditarlos para que no pudiéramos contraatacar, usó sus conexiones para plantar artículos en revistas financieras y publicaciones académicas. Acusó a mi padre, un hombre que dedicó 40 años de su vida a la ciencia, de falsificar sus datos de investigación. Nuestros inversores desaparecieron de la noche a la mañana. Fuimos enterrados en demandas que no podíamos permitirnos pelear. Perdimos nuestro laboratorio, nuestro hogar, nuestras reputaciones. No solo robó nuestro proyecto. Robó nuestros nombres. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La salud de mi padre colapsó bajo la tensión. Tuve que desaparecer. Tuve que convertirme en Kate, una nadie, un fantasma. He pasado los últimos 5 años sobreviviendo. Trabajé en comedores, en bibliotecas, en almacenes. Y cada minuto libre, cada dólar que tenía, lo invertí en investigarlo, en encontrar una forma de probar lo que hizo. Sabía que un hombre con un ego tan grande eventualmente cometería un error. Solo tenía que estar allí cuando lo hiciera. Levantó el grabador de nuevo. Esta noche, cometió ese error. Se sentó en este restaurante, en este templo de su éxito, y confesó. Confesó haber engañado a mi padre. Confesó haber robado mis datos. Y me dio la contraseña del servidor donde esos datos robados están guardados. Todo tu imperio, señor Armitage, está construido sobre un crimen. Y la prueba está aquí en mi mano. De repente, desde el fondo del restaurante, un hombre se puso de pie. Estaba vestido de manera sencilla, no con el atuendo caro de los otros clientes. Levantó una credencial de prensa. Javier Morales, New York Financial Times, dijo, su voz cortando el silencio. Señorita Petrova, he estado investigando a Armitage Global durante 2 años. He chocado con muros en cada esquina. ¿Es verdad lo que está diciendo? El corazón de Katrina dio un salto. Javier Morales. Era un periodista tenaz conocido por su persecución implacable de la corrupción corporativa. Ella había intentado contactarlo anónimamente meses atrás, pero no había podido proporcionar suficiente evidencia concreta. Ahora aquí estaba. Era un milagro. Cada palabra de ello, confirmó Katrina. Miró el grabador en su mano y luego a Morales. Y creo que tengo la evidencia que has estado buscando. El destello de una cámara de teléfono se disparó, luego otra. La historia ya no estaba contenida dentro de las paredes de Tal Gars. Estaba suelta.
Estaba a punto de volverse global. Dominique Armitage miró alrededor de la sala, a los teléfonos grabando, al periodista, a los rostros pétreos de los otros comensales. Vio su reflejo en la plata pulida del carrito de postres de Katrina, la imagen de un hombre poderoso derribado por un fantasma con uniforme de camarera. La jaula dorada se había convertido en un cepo, y su reinado había terminado. El destello del primer teléfono con cámara fue como un relámpago, y el caos subsiguiente fue el trueno. En los momentos después de que Javier Morales se identificara, el aire refinado y silencioso de Etalgard se hizo añicos. El hechizo del decoro se rompió, reemplazado por la energía cruda y hambrienta de una historia que se abría de par en par. Los comensales ya no eran observadores pasivos. Eran periodistas ciudadanos, sus teléfonos en alto, capturando la caída de un titán en tiempo real. Dominique Armitage, que había dominado salas con una sola mirada, ahora parecía encogerse. Era un rey, repentinamente desnudo en su propia corte. Su poder, una ilusión que acababa de disiparse. María, la gerente, mostrando una fuerza que Katrina nunca había sospechado, se mantuvo firmemente entre ella y Armitage, ordenando a otros empleados que formaran un círculo protector. «Nadie toca a mi personal», repitió, su voz un comando bajo y feroz. La policía llegó no con el pavoneo de la autoridad, sino con el paso cauteloso de hombres entrando en una situación mucho más compleja que un simple disturbio. No se encontraron con una mujer histérica, sino con la tranquila y serena Katrina Petrova, que ya estaba dando una declaración preliminar concisa a un Javier Morales que garabateaba. Armitage, vociferando sobre abogados y demandas, fue recibido con la fría petición profesional de que se calmara, señor. Ser escoltado fuera de su restaurante favorito, pasando por los rostros atónitos de sus pares y las cámaras parpadeantes de los paparazzi recién llegados, fue la primera de muchas humillaciones. El viaje de Katrina no terminó en la puerta del restaurante. Pasó las siguientes 6 horas en una sala iluminada con fluorescentes estériles en la comisaría local. El escepticismo inicial de los detectives era palpable. Habían visto innumerables chantajes y tramas de venganza de amantes despechados. Pero Katrina era diferente. No les presentó lágrimas ni acusaciones. Les presentó 5 años de datos meticulosamente recopilados. Expuso una línea de tiempo, proporcionó copias de los contratos originales con la cláusula 27B resaltada. Detalló la campaña de desprestigio con una lista de artículos falsificados y los periodistas que habían sido alimentados con las historias. Y luego les habló sobre la grabación y la contraseña. Cuando reprodujo la confesión en alemán en su pequeño grabador, la atmósfera en la sala cambió de escepticismo a un enfoque intenso. Esto no era una riña de amantes. Era un caso federal. Los días siguientes fueron un torbellino. El artículo de Javier Morales, publicado bajo el titular La Camarera y el CEO, una mentira de 5 años se desmorona en Etalwards, se volvió viral. Era el tipo de historia que capturaba la imaginación pública, un cuento de David y Goliat para la era corporativa. Katrina se convirtió de repente en una figura pública, un símbolo de resiliencia. Fue inundada con solicitudes de entrevistas y ofertas de apoyo. Contrató a una abogada de interés público aguda y tenaz llamada Audrey Lemur, quien vio esto no solo como un caso, sino como una cruzada. El primer movimiento de Audrey fue trabajar con la oficina del fiscal de los Estados Unidos para presentar una orden de emergencia para incautar los servidores de Armitage Global. Fueron 48 horas tensas. Sabían que un equipo de limpieza digital estaría trabajando frenéticamente para borrar cualquier rastro de los datos archivados. El equipo legal de alto precio de Armitage presentó moción tras moción para bloquear la incautación, denunciando a Katrina como una extorsionista inestable en una búsqueda vengativa. Pero la grabación, especialmente la especificidad de la contraseña, era demasiado convincente. Un juez firmó la orden. Katrina estaba en la pequeña y desordenada oficina de Audrey cuando llegó la llamada. Audrey escuchó, su expresión ilegible.
Luego, lentamente, una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Lo tienen, dijo, colgando el teléfono. El equipo forense del FBI encontró el directorio. Estaba oculto, triplemente encriptado, pero está allí. Archivos con marca de tiempo de 2020. El nombre de tu padre está por toda la metadata. Lo tienen todo. Katrina sintió una oleada de alivio tan profunda que casi la llevó a sus rodillas. Era una cosa saber la verdad. Era otra tenerla fría, dura e irrefutable en manos de la ley. Con la evidencia asegurada, el imperio comenzó a desmoronarse. Enfrentando pruebas abrumadoras y la amenaza de largas condenas en prisión, los tenientes de Armitage se volvieron contra él. Winston Chen fue el primero en ceder, su conciencia y su pragmatismo legal finalmente alineándose. Proporcionó una declaración completa detallando la elaboración intencional de los contratos predatorios. Gerard Finlay, siempre el sobreviviente, cantó como canario, intercambiando cada secreto que sabía por un acuerdo de culpabilidad que lo mantendría fuera de una penitenciaría federal. En medio del caos legal, Katrina hizo un viaje tranquilo de regreso a Pensilvania. Su padre, Alistair Petrova, estaba vivo, pero la batalla había cobrado su precio. Vivía en una pequeña instalación de vida asistida, su mente brillante nublada por el estrés y la vergüenza que había soportado, su cuerpo frágil. Katrina entró en su habitación y lo encontró mirando por la ventana. Se sentó a su lado y colocó una copia del New York Financial Times en su regazo. Miró el titular, El principio Petrova, como una innovación robada está sacudiendo Wall Street. Lo leyó lentamente, su dedo tembloroso trazando su propio nombre, ahora impreso con palabras como pionero y vindicado. Levantó la vista hacia su hija, y por primera vez en 5 años, la niebla de desesperación en sus ojos pareció disiparse, reemplazada por un destello del hombre brillante y orgulloso que una vez fue. Hija de Helios, susurró, su voz cargada de emoción. Lo hiciste. En ese momento, rodeada no de riqueza ni fama, sino del amor tranquilo de su padre, Katrina sintió el verdadero significado de su victoria. El juicio de Dominique Armitage fue un espectáculo público. Se mantuvo desafiante, pero su defensa estaba en ruinas. La fiscalía expuso el caso con una precisión escalofriante, usando sus propias palabras grabadas contra él. Reprodujeron la grabación en alemán en la corte abierta con un traductor certificado proporcionando la transcripción condenatoria. Mostraron al jurado los archivos originales de Petrova junto a las solicitudes de patentes de Armitage Global. Era un caso claro de robo y fraude a gran escala. Mientras el juicio rugía, Katrina ya estaba dando los primeros pasos hacia su futuro. Los tribunales habían anulado oficialmente las patentes de Armitage y restaurado los derechos de propiedad intelectual completos para el proyecto Helios a ella. La noticia de esto se extendió por los sectores de energía y tecnología. Fue abordada por una nueva raza de capitalistas de riesgo, personas que invertían en tecnología sostenible y liderazgo ético. No querían comprarla. Querían respaldar su visión. 6 meses después de esa noche fatídica en Etal Gardens, Katrina estaba en un vasto espacio de almacén vacío en el Brooklyn Navy Yard. El aire olía a industria antigua y pintura nueva. Acababa de firmar el contrato de arrendamiento. Este sería el nuevo cuartel general de Petrova Industries. Pasó su mano por una viga de soporte de acero frío, la sensación de permanencia, un contraste marcado con la vida transitoria que había estado viviendo. Su primera contratación fue un hombre que sabía un par de cosas sobre lealtad bajo presión. Se reunió con Ben en una cafetería. Estoy comenzando una empresa, le dijo. Necesito a alguien que dirija las operaciones, alguien en quien pueda confiar, que sepa cómo manejar situaciones inesperadas y no tenga miedo de intervenir cuando las cosas se pongan difíciles. Ben, que pensó que solo se reunía para un café amistoso, quedó atónito. Aceptó en el acto. Un año después del enfrentamiento, Katrina estaba en su nuevo laboratorio completamente equipado.
Los planos para un prototipo de Helios de segunda generación avanzado estaban esparcidos por una gran mesa de trabajo. Su equipo de jóvenes y brillantes ingenieros trabajaba a su alrededor. Un televisor montado en la pared estaba sintonizado en una cadena de noticias financieras. El volumen estaba bajo, pero el titular que se deslizaba por la parte inferior de la pantalla era imposible de ignorar. Dominic Armitage, encontrado culpable de todos los cargos, enfrenta hasta 25 años de prisión. Katrina observó por un momento, viendo la imagen de un hombre roto y acosado siendo llevado desde el tribunal. No había alegría, ni puñetazo triunfal. Solo había una tranquila sensación de cierre. La página final pasando en el capítulo más oscuro de su vida. Se apartó de la pantalla. De vuelta a los planos, de vuelta al futuro. El fantasma de Kate finalmente fue puesto a descansar. Katrina Petrova, la ingeniera, la innovadora, la fundadora, estaba en casa. El sol estaba saliendo y estaba alimentado por Helios. Esa es la historia de Katrina Petrova, una mujer que fue despojada de todo y se negó a ser quebrantada. Es un poderoso recordatorio de que la arrogancia es el tipo de ceguera más peligrosa y que las personas que descartamos a menudo poseen una fuerza que ni siquiera podemos imaginar. Su historia no es solo sobre venganza. Es sobre resiliencia, inteligencia y la creencia inquebrantable de que la verdad, no importa cuánto tiempo esté enterrada, eventualmente encontrará su camino hacia la luz. Demuestra que una persona armada con coraje y convicción puede, de hecho, derribar un imperio. Si te inspiró la lucha de Katrina por la justicia y crees en el poder del desvalido, por favor muestra tu apoyo. Dale al botón de me gusta para hacernos saber que esta historia resonó contigo. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que su voz importa. Y lo más importante, suscríbete al canal para más historias reales increíbles de triunfo y retribución. Haz clic en la campana de notificación para que nunca te pierdas una actualización.